Listo. Gracias, Pam, por el aviso ahí en el grupo de WhatsApp. Qué bueno que entre ustedes mantienen comunicación, esa es parte de la idea. Y bueno, pues hoy vamos a revisar el programa, cómo quedó. Les voy a compartir mi pantalla. Está. Y bueno, ahorita se los voy a mandar en PDF para que ya no se mueva nada. Aquí hay una introducción. eh, que bueno, pues les invito a que la lean sobre el curso, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de esta asignatura? ¿Cómo vamos a trabajar? Y bueno, ¿cuál es la relevancia del curso? ¿Cómo pueden contactarse conmigo? Y cuáles son los horarios de comunicación e interacción. Y lo que, bueno, interesa ahora es el calendario de actividades, que, pues bueno, así va a quedar. Este semestre yo por lo general no considero la fecha, o más bien en las asignaturas que se puede, no considero la fecha, pero en este laboratorio, en este semestre, sí la voy a considerar un poco más, porque si no, no les va a dar tiempo de hacer su intervención. Entonces, la fecha, ¿no? Que tienen máxima para comenzar las actividades será el 11 de abril, de mayo. El 11 de mayo, no, sí, lo vamos a dejar antes. eh, bueno, al, a finales de abril, ¿no? Al 27 de abril. Acá está. Si para el 27 de abril no han iniciado las actividades, ya no van a poder iniciar las actividades, ya no voy a aceptar actividades porque si no, no les va a dar tiempo para hacer la intervención. Y el calendario va a quedar, estaba justo terminando, hay que estar ajustando fechas de las vacaciones. No las puse aquí, a ver si les voy a decir que bueno, está en el calendario general, que está en la plataforma. Entonces, esto debe ser del 11 al 17 de mayo del 2026. Entonces, bueno, la idea, si se fijan acá, está en otro colorcito, y eso es porque justamente es la propuesta que les hacía la clase pasada, iniciar con la unidad 4 simultáneamente con la unidad 1. En el calendario yo puse que de la semana del 3 al 15 es la introducción, es el tiempo en el que ustedes pues se presentaron en el foro, vieron la sesión de introducción si no pudieron, se conectaron a la sesión pasada, hicieron cambio de asignaturas, dieron de baja unas y demás. Entonces, bueno, esos tiempos los vamos a considerar como tiempo de introducción, y el semestre o la entrega empezará a partir del día de hoy, que es el 16 de febrero. Y a partir de esa semana se contarán las entregas, ¿no? Que sería justamente esto. Entonces, quienes ya entregaron, pues está buenísimo.
ya las que había hasta el día de ayer en la tarde, me parece, ya están evaluadas. Si alguien hizo su carga hoy, bueno, todavía no las califico, pero hoy empieza, ¿no? Empezaría la cuenta el día de hoy. Entonces, bueno, cada semana se haría una actividad, empezando, les digo, el día de hoy. Son 3 actividades de la unidad 1, 4 actividades contando el foro de la unidad 2. Son 5 actividades contando el foro de la unidad 3 y son 6 actividades contando el foro de la unidad 4 y son 3 actividades, bueno, 2 actividades en realidad, porque esta, ¿no? la vamos a poner en otro momento, por eso aquí no tiene fecha, eso la podemos ir acordando ya. En cuanto tengan sus equipos y en cuanto tengan justamente la comunidad, podemos empezar a agendar sesiones. Y bueno, ¿no? Por eso está sin fecha, porque no será en estos momentos. El semestre termina el 30 de mayo, es la fecha del calendario y ya, ¿no? No habrá más prórrogas porque inmediatamente después va a empezar el extraordinario. Ya ven que hay el extraordinario A y el extraordinario B, el EA y el EB. Entonces, bueno, ya no hay estas prórrogas que yo antes podía dar había un poco más de flexibilidad en el calendario, y más que más flexibilidad, pues no estaban estas modalidades de los extras que a mí me parece que está muy bien que los hayan creado, pero bueno, esa es la razón por la que sí o sí o sí este semestre tendremos que terminar el 30, ¿no? Que es sábado 30 de mayo. Hay que redactar un documento con todo lo que se fue haciendo en la unidad 4. Entonces, pues bueno, tienen una semana para hacer eso, que es la semana previa al cierre del semestre. Entonces, estas dos actividades pues coinciden, ¿no? Y la unidad 5 sí coinciden con el tiempo del calendario. Lo que no es la unidad 4, ¿no? Aquí me faltan 3 fechas por ajustar, que ahorita las terminaré de ajustar para que a ustedes les dé tiempo. Y recuerden que esto es una propuesta, es una orientación para que ustedes puedan, pues bueno, darse cuenta más o menos cuánto tiempo necesitan para cada actividad, vayan planeando, ¿no? Sus tiempos. Si no entregan exactamente en esas fechas, no hay problema, pero pues sí traten de ir lo más posible al día con las actividades, sobre todo cuando, o con la parte de la intervención, si es que tienen la posibilidad de realmente llevarla a cabo. Si no, bueno, eh, no pasa nada, ¿no? Habíamos quedado que poder entregar un protocolo y pues bueno, eso sería, ¿no? Entonces, este es el documento que ya les había mostrado la clase pasada. Este ya está con el ajuste de las sesiones. Esto no debería de ir de este color. Y bueno, ¿no? Ahorita denme chancecito para justamente terminar de ajustar las fechas para que coincidan. Y les digo, es algo meramente orientativo. Obviamente todo esto que está aquí, ustedes lo pueden encontrar en la plataforma. Lo que yo aquí les estoy proponiendo justamente son, pues bueno, ¿no? Estas fechas para que consideren las entregas
tanto las entregas como las evaluaciones que yo haré a sus trabajos. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir pantalla y díganme, ¿alguien tiene alguna duda sobre el calendario, sobre la propuesta? Yo, maestra. Sí, Mónica, te escuchamos. No entiendo muy bien. Entonces, ¿sí vamos a trabajar en equipo desde la segunda unidad? Sí, desde la segunda unidad ya tienen que trabajar en equipo. La primera unidad es la que pueden ir haciendo desde ahora y sin equipo, ¿no? Las Ok, demás ok. unidades ya tienen que estar hechas. Yo les recomiendo que ya que desde la uno incluso pues trabajen en equipo, pero ese es el chance que tendrían, ¿no? En lo que se organizan y demás. Habíamos quedado que hoy haríamos equipos si es que todavía no tienen equipos, ¿no? Yo haré una selección y una propuesta de equipos y ya ustedes me dicen si sí, si no, si lo que sea, ¿no? No sé si Ok, respondí a tu pregunta, Moni. sí, maestra. Y gracias. Y también otra duda que tengo es lo de la intervención en la comunidad. Todavía no entiendo muy bien cómo va a ser eso. O ya tenemos que empezar a investigar lo que vamos a hacer o sea, como si vamos a tener que intervenir. No entiendo muy bien todavía eso, maestra. Eso justo es lo que vamos a ver en la sesión de hoy, así que con calma, Ah, ok. hoy lo resolvemos. Si quedan dudas, después de lo que les comente, me avisas y con mucho gusto las intento resolver. Gracias, maestra. Sí, excelente. Claudia, te escuchamos. Buenas noches. Mi duda es respecto a si va a haber cambios en las actividades como el semestre pasado o se van a trabajar conforme a las indicaciones de plataforma. No va a haber cambios, Claudia. Este semestre vamos a trabajar como está la plataforma. El único cambio es esto de que inicien antes con la unidad 4. Yo les hago una propuesta de fechas, pero les digo, ¿no? Ustedes pueden iniciar cuando ustedes quieran. E inicien la unidad 4 cuando ya tengan el equipo, ¿no? Más que sepan ya qué hacer, porque eso todavía no lo saben, para eso es justamente la asignatura, pero vayan trabajando en equipo, vayan, si ya tienen equipos, buenísimo, nadie me mandó un mensajillo de que ya tuviera equipo, entonces ahorita vamos a ver eso, sino en el grupo, y en todo caso, pues yo hago una propuesta, ¿no? Al azar, es más, ahorita con Zoom empezamos con los equipos y pues bueno, vamos sumando formas, ¿no? De resolver eso. Esa sería la diferencia con la que trabajaremos este semestre. El contenido es exactamente el que está en la plataforma, trabajaremos con la plataforma. Lo único sería, les digo, tratar de iniciar antes con la unidad 4 para que les dé tiempo de sí hacer una intervención. Ahora, justo eso es lo que vamos a revisar el día de hoy, ¿no? Que estamos entendiendo por una intervención desde la educación, desde la pedagogía, los diferentes tipos de intervenciones que existen en general, ¿no? Algo que nos tiene que quedar muy claro es que hay diferentes formas de relacionarnos con las comunidades, hay diferentes maneras de entender lo que es la comunidad. Quienes ya realizaron la actividad uno, pues ya, o ya empezaron, quienes ya empezaron con las lecturas, justamente pues ya empiezan a ver, ¿no? El planteamiento de, bueno, ¿qué es eso de la comunidad? Muchas veces nosotros asociamos una comunidad o cuando pensamos en comunidad, pensamos en cuestiones o rurales o pensamos en cuestiones indígenas o pensamos en grupos muy estructurados y cerrados, pero la comunidad no necesariamente es eso, ¿no? La comunidad es
o tiene que ver más que con estas formas tan estructuradas, tiene que ver más con lo cotidiano y con las personas con las que convivimos, con las que vamos formando estos lazos en común. De ahí viene justamente la comunidad. Muchas veces también hacemos comunidad con las personas con las que tenemos cosas en común. Por ejemplo, cuando nos inscribimos a, no sé, clases de karate, de costura, de cocina, cuando creamos un club de lectura o cuando vamos a, no sé, ¿no? Lo que sea que hagamos muy focalizado, también pues se forman comunidades precisamente porque hay algo en común. Pero lo que realmente hace que una comunidad sea una comunidad son las cotidianidades. En esas cotidianidades vamos tejiendo lazos comunes que, en teoría, pues esos lazos son los que sostienen a las sociedades. Digo en teoría porque últimamente lo que hemos visto es que ha habido, o que estamos presenciando, un desgaste de lo que era o lo que nosotros conocemos como el tejido social. Esta forma de interactuar, ¿no? Esto que llamamos tejido social, se ha transformado mucho a lo largo de los años, a lo largo de las culturas, de las formas en las que interactuamos, tiene mucho que ver el mercado, tiene que ver el comercio, la política, la geopolítica, vaya, ¿no? Hay aspectos que son importantes en la manera en la que nos relacionamos. Lo que todas las culturas vamos a compartir es que todas necesitamos, pues justamente de estos lazos comunitarios para poder sobrevivir. Los humanos no podemos vivir en soledad, no podemos vivir sin interactuar con otros humanos. Incluso ahora, ¿no? Que en esta época en la que la tecnología pues, se sobrepone a muchas relaciones que podríamos pensar o antes pensábamos que eran insustituibles y hoy vemos que, bueno, pues cada vez es más fácil no interactuar con humanos. Pues yo, ¿no? Por ejemplo, que trabajo en casa, pues no tendría o aparentemente no hay una razón para la que yo saliera, ¿no? A lo mejor pues para hacer ejercicio, para socializar, pero pues, para el trabajo yo estoy en casa. Y entonces depende cuánto tiempo dure mi trabajo, porque pues va a depender del número de horas que yo tenga que estar conectada frente a la pantalla. Y pues en ese transcurso a lo mejor yo tengo que estar 8, 10 horas diarias frente a la pantalla sin salir de mi casa, entonces muchas veces pues no nos da tiempo de hacer ejercicio, de salir o de cocinar, entonces pido comida y ahora pues antes había que hablar al restaurante, ¿no? Pues ahora pedimos por aplicación. Y entonces puede pasar mucho tiempo en el que yo no interactúe con otro ser humano en el contexto en el que vivimos, o incluso que sí salga, ¿no? Salga a caminar porque pues, me gusta hacer ejercicio o saco al perro, pero no interactúo con absolutamente nadie, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué pasa con las personas con las que debería de convivir o con las que usualmente se convivía? Sí, Andrea, te escuchamos. Y otro ejemplo que se me vino a la mente es ahorita los cajeros automáticos, ¿no? Cosas tan simples como ir al súper, pues era interactuar, ¿no? Con alguien, esta parte de la compra, tal vez no terminabas conociendo a la persona porque pues no era el fin, pero ahorita ya nada más compras, te vas y ya no hablas con nadie, ¿no? Hasta en las tiendas de ropa ya está ahí el cajero para que tú compres. Sí, exactamente, ¿no? Esas cosas que antes eran, pues, que parecían, pues, ridículas, lo que dices, ni vamos a ser sus amigos, ¿no? Muchas veces ni el nombre sabíamos de la persona o no la íbamos a volver a ver, pero pues el hecho de platicar y, sí, buenos días, ¿no? ¿Cómo está? Y encontró todo, no, pues sí, sí lo encontré, o no, fíjese que no. Esas cositas que justamente eran las cotidianidades, eran las que permitían ir haciendo lazos, ¿no? Sobre todo si comprábamos en la misma tienda siempre. Es, si íbamos haciéndonos conocidos de las personas que atendían. A lo mejor no íntimos amigos, ¿no? Pero
sí íbamos reparando en quienes estaban y de repente ya no estaba la señora, la cajera con la que siempre íbamos y preguntábamos por ella, no, pues dice que está enferma, ay, no me diga, qué mala onda, pues mándale mis saludos o tal, ¿no? Y hacíamos cadenas que justamente eso pues nos hacía sentir que no estábamos solos, que había personas que pues, sabían que existíamos, que se preocupaban por nosotros, a todos nos da gusto y preguntaban por ti, ay, ¿con qué hemos estado? Que nos, ¿no? Se acuerden de nosotros, es algo que nos mantiene de una u otra forma relacionados. Y ahora, justamente, ¿no? Como este ejemplo que ponía Andrea, pues cada vez podemos pasar más tiempo sin comunicarnos con otra persona, sin realmente tener una interacción con otra persona, que a la vez, pues bueno, es paradójico, ¿no? Porque estamos conectados de otras formas. Por ejemplo, nosotros hoy aquí, ¿no? Que bueno, hay una pantalla, pero pues compartimos el mismo tiempo. A lo mejor no el mismo espacio, pero sí el mismo tiempo. Y además la misma intención. No estamos aquí confundidos de, bueno, ¿y tú a qué te conectaste? No, pues yo no sé, no, y tú no, pues yo tampoco. Y de repente, no, pues todos nos conectamos por una misma razón. Entonces eso puede crear comunidades de otra manera, porque creer que este problema tiene que ver solamente con los dispositivos de comunicación, pues es creer que justamente estas cosas pudieran realmente ellas mismas o ellas solas tener la voluntad de separarnos, ¿no? Y realmente pues no va por ahí, sino qué cosas consumimos, cómo nos hacen, ¿no? Ser adictos. Por ejemplo, ahora hay estudios muy interesantes, hay una demanda, o bueno, una demanda colectiva de muchas escuelas a Facebook y a Meta y estas cosas, de justamente cómo se ha comprobado que los algoritmos que utilizan se hacen para mantenernos adictos a las redes, ¿no? A lo mejor quienes crecimos sin redes, pues podemos estar más tiempo o lo vemos de una forma distinta, pero los morritos que ya nacieron con redes tienen una relación completamente diferente, ¿no? Y justamente estos contenidos son, porque podríamos utilizar, como lo estamos haciendo en este momento, estas mismas tecnologías para generar comunidad, donde muchas veces no podemos, ¿no? Muchas veces físicamente pues, no sentimos pertenencia, sufrimos pues otro tipo que tenemos otro tipo de intereses, incluso sufrimos violencia y no tenemos otras formas de comunicarnos, etc. Y estos medios pueden ayudarnos a resolver muchas de esas cosas. La problemática está aquí en que justamente, ¿no? Por muchas otras razones, el mercado ahí principalmente, pues hay que ver con cómo nos relacionamos con estas tecnologías, cómo nos relacionamos con el medio, ¿no? Porque no ponen las cajas para que sea más eficiente para los clientes, sino para no pagar salarios. Además, las cajas no necesitan un descanso y las cajas no piden la ley silla y las cajas no quieren aguinaldo y las cajas no se quejan. Entonces, pues pongamos más. Y claro, pues esta idea de, ay, es muy innovador, pues por un lado sí, pero por otro lado, si fuera en ese sentido, ¿no? Si fuera una necesidad genuina de los humanos, pues qué bueno que pudiéramos desarrollarla, pero no es una necesidad nuestra, es una necesidad del mercado para pagar menos. Este tipo de trabajos, porque esta tecnología podría resolver muchos problemas educativos, pero al parecer lo que apunta todo lo que estamos viviendo ahora es que las clases privilegiadas van a ser las que van a tener acceso a clases presenciales, a clases con humanos, a clases con alguien, ¿no? Enseñando, y las masas nos vamos a educar pues, con este tipo de tecnología, que en sí misma, como les digo, no está mal, ¿no? Nosotros nos estamos formando de esta manera. El problema está cuando pues, ya no es una profesora, ¿no? Sino es pues, una plataforma en la que ustedes entran y que ya no hay las posibilidades de esta conexión. Ahí sí vamos a tener problemas, que es una forma que ahora pues, la educación se ha vuelto mucho más accesible en todos los sentidos, ¿no? Para bien y para mal, porque eso significa que también pues, cualquier persona puede vender. Yo digo que yo sé algo y lo vendo, ¿no? Y no porque esté en contra de que no se den de alta en Hacienda y estas cosas. No, no, no. Qué bueno que puedan lucrar con las redes. El problema está en que cómo sabemos que sabe esa persona, ¿no? ¿Cuáles son las credenciales de esa persona?
Antes había ciertos filtros, o en ciertas instituciones todavía tenemos ciertos filtros. Para entrar a la UNAM pues, es complicado, ¿no? Tanto como estudiantes, como docentes, como trabajadores, por la cantidad de filtros que hay, la demanda que hay, etcétera. Pero si yo doy mis cursos, yo solita me pongo a dar cursos, pues de que puedo hacerlo, ¿no? Pero qué certeza hay de lo que yo estoy diciendo, pues no son churradeces mías, sino son de verdad pues, conocimientos respaldados o que hay algo atrás de lo que yo estoy diciendo. Entonces, todo ese tipo de cosas pues va fracturando justamente nuestra posibilidad de relacionarnos, porque antes confiábamos en las personas precisamente por la cotidianidad. La de la caja, ¿no? Nos fiaba si se nos faltaban 5 pesos, porque sabía que íbamos a regresar, porque era algo de costumbre, ¿no? Es más, mandábamos a los chamacos, dile a, ¿no? Que nos mandaban más bien a los de como chamacos, ve y dile a la de la tienda que te preste, que al rato yo voy y le pago, y nos que ahí íbamos, y fiaban y prestaban, porque había comunidad, ¿no? Dice Ariadna, mi hermanito tiene 11 años y apenas hubo una fiesta donde se reunieron varios niños, yo decidí acercarlos para que jugaran y yo, voy a poner una cosa aquí, y yo así de, ah, ah, ya, y yo así de que jueguen a las atrapadas o algo, pero no querían, les pregunté que cómo se relacionan y me dijeron que con Roblox, claro, y están, pues, sí. Y para nosotros es una cosa rarísima, por supuesto, pues, ¿qué otra cosa jugamos en las fiestas de niños? Hoy eso a un niño no le genera el menor interés. Y a ver, no es que esté bien ni es que esté mal, ¿no? Muchas veces hablamos desde nuestra propia nostalgia. Era mejor que jugaran esas cosas porque yo jugué eso, no genuinamente porque tengamos el sustento de porque eso está haciendo que los niños se vuelvan. No, no. Por años se ha tratado de demostrar que los videojuegos son hacen a niños malvados y no es el videojuego, es el contenido del videojuego como el entorno, ¿no? Hay niños que no juegan con videojuegos porque es en entornos sumamente violentos y crecen violentos. Niños que tienen acceso a estas otras tecnologías y bueno, mientras aquí hay otra cuestión, ¿no? ¿Cómo cuidamos lo que consumen nuestras infancias? Porque con Roblox hay ahí todo un escándalo, ¿no? De esta cosa de la pedofilia y que se acercan a los niños y bueno, son otros problemas que justamente todo esto va sumando, ¿no? A que pues hoy desconfiamos muchísimo más de las personas que antes lo hacíamos. Porque hoy además nos mudamos a barrios o vecindarios y no conocemos a los vecinos y nosotros llevamos poco tiempo y ya sea que nos estemos mudando constantemente porque nos gusta, porque las rentas van subiendo, que esa es otra problemática, porque la ciudad nos va corriendo, ¿no? Nos va moviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues, ¿qué pasa con estos flujos? Porque es distinto a las migraciones, ¿no? No es, o son migraciones de otra manera. No es el mudarnos como tal, sino que nos mudamos justamente y ya no nos relacionamos, ¿no? Ya no llegamos a ser pues, justamente comunidad, de conocer a nuestros vecinos, de presentarnos, ¿no? Esto muy de series gringas, de que llega alguien y se muda y se presentan, y, ay, te traigo un pastelito y no sé cuántas tarugas. Bueno, a lo mejor no es el pastelito, pero sí saber quiénes son nuestros vecinos. Y eso es algo que cada vez pasa menos, entre que nos mudamos, entre que se mudan a lo mejor nuestros vecinos, a lo mejor nosotros llevamos toda la vida en la misma casa, pero los que se han mudado son pues, los de al lado, y otras problemáticas, ¿no? Que tienen que ver mucho con el desempleo, que tienen que ver con estas otras migraciones. De repente pues llegan personas extranjeras que nos hacen sentir extraños en nuestro propio territorio, y empezamos a desconfiar, ¿no? Y empezamos a romper todo esto. Todo esto lo ha estudiado o se ha estudiado desde que las ciudades urbanas empezaron a existir, o sea, más o menos desde 1800 por ahí.
Ahí es cuando va a surgir justamente la sociología, cuando surge la antropología, surge la economía y surgen lo que llamaremos ciencias sociales. En ese momento van a surgir ciencias sociales con un perfil sumamente positivista, es decir, todo tiene que ser comprobado por los métodos de la ciencia experimental, la ciencia física particularmente, ¿no? Y pues van a surgir estas cosas extrañísimas, y uno de los ejemplos más claros es la psicología, con los experimentos, ¿no?, tan marcados que tienen esta cosa de relacionar al científico con la cosa blanca, con la bata blanca, toda esta medición, ¿no?, muy extrema, y en educación pues no va a ser la excepción, ¿no? También van a surgir las ciencias de la educación, que es distinto a la pedagogía. Por eso ustedes están estudiando pedagogía y no ciencia de la educación, como en otras instituciones enseñan. Que no sé si lo que realmente enseñan sea eso, pero bueno, esa es otra historia. Ustedes en pedagogía tienen una carga filosófica, ¿no? Tienen toda esta parte de estadísticas y demás, pero hay una carga importante filosófica. Preguntarse, o en teoría, se supone que se les está formando con la intención de que ustedes se pregunten por qué educamos como educamos, ¿no? No nada más aplicar pruebas y no nada más ver resultados, sino preguntarnos por el fenómeno educativo desde muchas otras áreas. ¿Cómo sabemos que lo que estamos enseñando es verdad? ¿Cómo sabemos que lo que estamos enseñando es oportuno, ¿no? Ahora con toda la discusión que hay ahorita con Marx Arriaga y el hombre el Delgado, ¿no? Que están ahí, bueno, con toda la disputa y que si los libros de texto y que no se nos van a cambiar y que si los van a cambiar. Bueno, no es nada más que los cambien o no los cambien, hay que hacernos la pregunta, ¿realmente hay que cambiarlos? ¿Realmente son malos? ¿Realmente son buenos? ¿Desde dónde están escritos, ¿no? ¿Cuál es la propuesta que están haciendo? Más allá de cuestiones ideológicas, que a ver, todos tenemos, ¿no? Ya veíamos en el semestre pasado, es imposible no tener ideología. Es imposible que la educación escape a cuestiones administrativas gubernamentales, a ideologías del momento, de los gobiernos, etcétera. Es imposible. Pero de eso a que solo sea ideología, bueno, hay otra cosa, ¿no? Y ahí es donde nosotros desde la pedagogía nos tenemos que preguntar, bueno, ¿realmente lo que está sucediendo tiene que estar o no? Porque eso va a repercutir en su hacer, bueno, en el de ustedes cuando egresen, y todas las personas que ahorita sí se dedican a la educación básica, ¿no? Porque a lo mejor a mí pues, es menos la repercusión que hay directamente, pues porque yo ya trabajo con adultos, yo trabajo en otra institución, pero es algo que va a repercutir directamente en el hacer educativo, y entonces se supondría que a ustedes se les forma para que además se pregunten por esas cosas. Las ciencias de la educación no se preguntan por eso. No es que esté bien y no es que esté mal, sino que sus intereses son otros. Las necesitamos también, ¿no? Las ciencias de la educación se van a preguntar justamente cómo sabemos si un niño sabe o no, pues cómo medimos eso, ¿no? Cómo evaluamos, cómo sabemos patrones de que a tal edad los niños ya tienen que estar haciendo tales cosas. Porque eso también es importante en en el proceso educativo. ¿Cómo sabemos que un niño va avanzando o que un niño tiene problemas cognitivos o que un niño tiene otros problemas, ¿no? O desarrolla déficit de atención o tiene problemas, por ejemplo, de vista? La mayoría de las personas descubren que tienen problemas de vista o auditivos en la escuela precisamente por ese marco, ¿no? Comparativo, mediciones, está hecho para eso. Entonces son cosas distintas, esta cuestión de la medición y esta otra cuestión de la pregunta por, ¿no? Por lo que educamos y demás. Pues está todo ese debate, y pues lo que está sucediendo en el mundo cuando empiezan estos debates es que surgen los estados modernos, lo que hoy conocemos como estados modernos, que son esta idea, ¿no? Que son esta cuestión de tres partes,
que es la población, el Estado, la población, el gobierno y el territorio, ¿no? Cuando hablamos de esos tres, hablamos de un Estado. Está surgiendo esa forma de gobierno, esa estructura política, y la iglesia está quedando de lado. Y entonces, cuando la iglesia va a quedar de lado, pues hay cosas que la iglesia era la única que hacía. ¿Cómo qué? ¿Qué era lo que, por qué cosas era famosa la iglesia? ¿Qué se imaginan que El hiciera la control de iglesia? la ideología, ¿no? Claro, controlaba la ideología, pero institucionalmente, ¿qué cosas hacía? Prácticamente en lo... Claro, creaba comunidad. ¿Cómo creaba comunidad? Las monjas, los monjes son famosos porque, además del rompope, ¿por qué hacen qué cosas? ¿A qué se dedican las monjas? Las manualidades, Algunas necesitan dinero para los conventos y eso, no, pero los votos, ¿a qué lo dedican? ¿A qué se dedican las diferentes pues, divisiones? Ahorita se me fue el nombre. pues al culto del respeto a Jesucristo. Claro, pero ¿cómo lo demuestran? ¿Cómo qué hacen? Cuidan enfermos, cuidan niños huérfanos, cuidan mujeres que quedaron desprotegidas, embarazadas, ¿no? Hacen servicio. Y entonces, pues hay monjas que justamente, según el cristianismo, hay que dedicar. Por eso, particularmente las monjas, ¿no? Monjes, muchos sacerdotes en muchas comunidades, principalmente, justamente eso es en lo que se basa el cristianismo, ¿no? Entonces, muchas personas pues hacen su voto de justamente demostrando su entrega a Dios, a la iglesia, pues a través de este tipo de cuidados. Entonces, Como cuando la donaciones iglesia, y eso, ¿no? claro, también, por supuesto, porque aparte los ricos donaban, ¿no? Para pues, curarse en salud, yo ya estoy donando para los leprosos, yo ya estoy donando para los niños no sé qué. Y cuando la iglesia empieza a perder poder, pues esas instituciones empiezan a quedar, esas personas, esos grupos de personas empiezan a quedar pues más desvalidos y empieza el Estado, que es esta triada, ¿no? Población, territorio y gobierno, a decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer con estos? No los podemos abandonar, no los podemos matar, no podemos hacer como que no existen. Y la iglesia ya no se está encargando de eso, o ya no queremos también en muchos casos, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, eso fue lo que hizo Benito Juárez. Nel, vengan para acá. Todo esto el Estado se va a hacer cargo. Muchas gracias, ¿no? Entre ellos la educación. Por siglos, al menos en Occidente, la Iglesia Católica se encargó de la educación. Entonces, ¿qué pasa con todas estas instituciones que quedan ahí a la deriva? Pues el gobierno las va a tomar. Y el gobierno va a crear instituciones civiles, ¿no? De ahí viene toda la cuestión cívica, civiles, laicas, para que, o bueno, en el caso de México, hay países que no, hay países como España, por ejemplo, que siguen teniendo esta división y que todavía la iglesia participa activamente en ese tipo de cuidados, ¿no? Hay países como Estados Unidos que tiene otra estructura, que pues, organizan de forma distinta, que dejan que las organizaciones religiosas participen, pero ellos como gobierno no son religiosos. Hay pues, otras religiones, ¿no? Están los musulmanes que tienen otra forma distinta de encargarse de estas poblaciones, los indios, bueno, los hindúes sería lo correcto, que también tienen formas muchas veces para nosotros como occidentales rarísimas de encargarse de eso, pero bueno, todas las sociedades han tenido que encargar de estos grupos de personas. Cuando ya no se encarga la iglesia y empieza a hacerse cargo el gobierno, pues empieza a crear esas instituciones, se da cuenta que necesita personas capacitadas para poder atender a estas poblaciones y van a empezar a surgir un chorro de especializaciones o subespecializaciones para atender esto. Entre una de ellas va a surgir algo que se va a llamar y que vamos a conocer como trabajo social. Y el trabajo social justamente se encargaba, de primera instancia,
en canalizar a las personas, ¿no? Y ver, bueno, qué problemas tenemos en esta sociedad, en esta comunidad, cómo los vamos a atender y pues canalizar, ¿no? Entonces el Estado empieza a crear escuelas, empieza a crear hospitales, empieza a crear hospicios para ancianos, para huérfanos, empieza a crear pues, centros de salud especializados para mujeres. En muchos casos, pues la prostitución era un problema de salud serio, ¿no? Todas las enfermedades de transmisión que se generan, etcétera, etcétera. Entonces, y la iglesia a la fecha, en muchos países, en México todavía, pues se encarga y se sigue encargando, pero ya no es la responsabilidad de la iglesia. Nosotros lo asumimos como responsabilidad del gobierno, ¿no? Hay cosas que fallan terriblemente, por ejemplo, como la atención a personas con discapacidad. En México, pues las personas con discapacidades siguen estando al margen y por eso instituciones como el Teletón pues tienen tanto prestigio, tanto renombre, porque pues justamente vieron un nicho de abandono del gobierno y lo tomaron y pues claro que a la sociedad eso le cae bien, ¿no? Que las personas justamente se sienten cuidadas, se sienten respaldadas. ¿Qué pasa con el doctor Simi, por ejemplo? El doctor Simi, además de toda una historia ahí turbulenta, histórica, política y problemática de su familia, pues ahora, ¿no? Su hijo está empeñado con que gane el Premio Nobel de la Paz, entonces llevan haciendo años un chorro de cosas y metiéndole durísimo, y entonces pues ponen farmacias en todos lados, los barrios más vulnerables, los barrios donde nadie le quiere entrar, y no nada más ponen farmacias, sino que todas sus farmacias tienen un médico. Y entonces, de repente, un señor vio un negocio, pero claro, ese señor sabía que había debilidad institucional, porque él trabajaba o cercano a las instituciones públicas, sabe perfectamente cuáles son y justo entra y monta uno de los negocios que a mí me tiene, un día voy a hacer una investigación sobre el impacto de verdad, porque bueno, hay colonias SIMI, donde vayan hay una farmacia, hay centros de diversión, van a sacar la película, hay libros, tiene todas las medicinas del universo, sus muñequitos, estos peluches son un fenómeno, bueno, está metidísimo y pasó de ser pues un gordito odiado, la botarga esta, ¿no? La gente las atacaba, a ser todo un referente que la gente quiere, la comunidad quiere al doctor Simi. ¿Por qué? Pues porque les dio lo que la institución pública tenía que dar, el gobierno tenía que dar y no ha dado, ¿no? Y esto también pues es una forma para que el gobierno pueda paliar el servicio, porque claro que el gobierno da servicio público y atiende a cantidades ridículas de gente y va, ¿no? No es que no lo haga, pero no está ni cercano a cumplir lo que debería cumplir, ¿no? Entonces estas clínicas del doctor Simi, pues claro que ayudan a paliar esa necesidad y lo que hace este hombre, pues bueno, es lucrar con una de las cosas que históricamente más se han lucrado, ¿no? Que es la pobreza. Y así muchos otros. Y vaya, más allá de que esté bien o esté mal lo que haga el doctor Simi, es un ejemplo clarísimo de cómo la comunidad va reconociendo justamente a quienes les ayudan a resolver las problemáticas reales que tienen, ¿no? La problemática real es que no había acceso a salud. Y ahora encontramos una SIMI en prácticamente todos lados. Y ahora con esta cosa que le va a entrar para los animalitos también, ¿no? Que es otra de las partes súper vulnerables en este país y sobre todo en comunidades o en contextos donde los animales ya no son, pues, ya no están en el patio, ¿no? Los animales ya duermen con nosotros abajo de la cobija con pijama casi casi, porque pues bueno, ha cambiado mucho la sociedad en términos de relacionarnos con los seres, no, con los seres vivos, y pues claro que este güey vio la oportunidad y ahora va a abrir sus farmacias veterinarias, que van a ser otro exitazazazo. ¿Por qué? Porque es una necesidad real de la población. Eso lo tendrá que estar haciendo el gobierno,
pero no lo hace. Y no lo hace por muchísimas razones, ¿no? Falta de voluntad política, falta de recursos. En México no debemos de olvidar que somos un país pobre. Somos de los países que menos recaudación fiscal tienen. En mi opinión, una reforma fiscal urgiría, pero bueno, ese es otro tema, esa es otra historia. Pero vaya, tenemos que entender por qué funcionan, cómo funcionan estas cosas. Entonces el gobierno, pues lo que ha hecho históricamente es hacer campañas para tratar de ir erradicando pues todos estos males y no nada más atenderlos, ¿no? Nada, por supuesto que no. O bueno, a ver, no he leído los otros mensajes, pero sí, eh, eh, y entonces esa es parte justamente de esto que dice Pam, ¿no? Nadie estamos con parece. Pues más bien hay que hacer los análisis críticos, ¿no? No dejarnos llevar nomás por la barriga, por la víscera, por nuestras ideas preconcebidas, sino justamente hacer estos ejercicios que revisamos el semestre pasado de el pensamiento complejo, ¿no? A ver, sí realmente y hacernos preguntas, ¿no? Esto es una cuestión más ideológica o no, etcétera, etcétera, etcétera. Porque por supuesto que va a haber proyectos gubernamentales fabulosos y maravillosos, pero también va a haber otras problemáticas y bueno, tenemos que partir de la realidad en la que estamos. Para poder hacer un cambio en la sociedad, tenemos que partir de la realidad, no de lo que nos gustaría que fuera. Claro que hacia allá tenemos que ir, pero no podemos partir caminos si no sabemos dónde estamos parados, ¿no? Y parte de saber dónde estamos parados es justamente reconocer las problemáticas reales. Muchas veces son muy dolorosas, muchas veces son muy desagradables, muy enojosas, la mayoría de las veces. Pero si no sabemos dónde estamos, no podemos dar soluciones reales, no podemos dar soluciones que generen realmente cambios, ¿no? Y muchas veces, la mayoría de las veces, esos cambios van a ser sumamente pequeñitos. Parte de eso tiene que ver con la intervención que vamos a hacer este semestre. No va a ser una gran intervención por el tiempo, ¿no? El tiempo no nos da para eso. Una intervención real toma muchos años y nosotros lo vamos a hacer, pues bueno, en súper pequeñito escala, porque pues justamente, ¿no? Para conocer las necesidades reales de la comunidad, pues tenemos que conocer a la comunidad. No necesariamente tenemos que pertenecer a una comunidad para poder hacer una intervención. Muchas veces es más difícil si pertenecemos a una comunidad hacer una intervención, porque una intervención va a ser violenta siempre. Y aquí hay algo que tenemos que comprender, ¿no? La educación siempre es violenta, pero no necesariamente tiene que ser agresiva. Es violenta porque transformamos a los sujetos, transformamos sus procesos, ¿no? Por muy amablemente que yo le enseñe a Tere a cocinar, va a haber, la voy a modificar, ¿no? Voy a hacer que ella deje de ser lo que era, y eso pues genera estrés, pues genera angustia, genera tensión. Puedo hacerlo a gritos, ¿no? Puedo, ay, Tere, pon atención, agárrame la cuchara. O puedo hacerlo amablemente, oye, no, a ver, tranquila, no pasa nada. Sí, se te pasó de sal, pero bueno, es la primera vez que haces arroz, no pasa nada, ¿no? Podemos tomar muchas posturas, pero siempre va a ser un fenómeno violento porque estamos alterando lo que la persona es. Una intervención a la comunidad siempre va a ser violenta, pero nuestra chamba es que sea lo menos agresiva posible. La mayoría de las personas no queremos cambiar las cosas, no queremos cambiar la forma en la que hacemos las cosas. ¿Por qué vamos a dejar de ser lo que somos? Porque no es nada más transformar, ay, claro, ya no voy a tirar basura en la calle. ¿Cómo no lo había pensado antes? Ahora voy a ser una persona limpia y pues no funciona así, ¿no? Si yo tiro basura en la calle es porque o no me importa o no sé las implicaciones que hay y no las sé porque nunca me he informado, no creo en lo que me dicen, que nadie me las ha enseñado. Hay muchísimas razones, ¿no? Porque yo veo que en mi entorno lo tiran todos los días y no me importa, no.
yo, aunque veo las consecuencias, no logro hilar los problemas, ¿no? Porque por supuesto que todos somos víctimas de las inundaciones, unas personas más, unas personas menos. Pero si yo no vivo cerca de un lugar donde se inunda por problemas de drenaje de basura, no es una realidad que a mí me toque, ¿no? Generalmente pensamos, ay, a todos menos yo, todos son tontos menos yo. Nadie sabe hacer las cosas, solo yo. Si yo estuviera a cargo de esto, yo lo haría, ¿no? Y podemos hacer, pero todos de la misma manera, ¿no? Claro, ¿no? No nos gusta, yo pondría, Pam, ¿no? No les gusta, no nos gusta. Y esto es importante, del impacto que tenemos. Solos no vamos a lograr nada, aparentemente, ¿no? Si yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo soy vegetariana, y muchísima gente me dice, pero es que no van a dejar de matar animales porque tú no comas carne. Y sí, eso ya lo sé. Sería muy ególatra pensar que porque yo dejé de comer carne, el problema se va a acabar. Y yo contesto, pues sí, eso ya lo sé. A mí lo que me interesa es yo no participar en eso. Voy a participar en otras cosas terribles. No hay forma, los que vivimos en la sociedad en la que vivimos, en este capitalismo tan terrible, no hay forma de no participar en algo terrible. Bueno, pues elijamos en qué cosas terribles participamos. Y si podemos disminuir un poquito nuestro impacto en otras cosas terribles, pues disminuyamos, ¿no? No se trata, y esto es parte de justamente de una intervención, no se trata que cambiemos radicalmente las cosas. La mayoría de nosotros, o cuando empezamos en el trabajo sociopedagógico, pues queremos ser justo, ¿no? Hasta hay películas de eso. Los profes que cambian y que hacen que los chicos malos se vuelvan buenos y cambien la escuela y que toda una comunidad sea buena y sea feliz y tal, todos queremos ser esa persona. Pero hay películas sobre eso precisamente porque prácticamente nadie vamos a ser esa persona, ¿no? Si no, si pasara cotidianamente no habría películas, no habría chiste, todos conoceríamos a alguien así. Hay películas porque son muy pocos los casos en los que se logran cambios de esa magnitud, de esa rapidez. No solo significa que no podamos hacer otras cosas que generen otros cambios que eventualmente realmente logren transformaciones muchísimo mayores. Y eso lo hace la educación constantemente, ¿no? Enseñarle a leer y escribir a un niño, pues la mayoría pues van a hacer su vida cotidianamente, por ahí habrá alguien que se dedique a escribir y leer, pero es cambiarles la vida literalmente. A lo mejor, y la mayoría de veces ya ni siquiera somos conscientes de lo que implica enseñarle a alguien a leer y escribir, porque vivimos en una cultura en la que si a cierta edad no sabes leer y escribir, pues estás mal, ¿no? Hasta consideramos un problema en el analfabetismo. Luchamos en contra de eso. Entonces vamos disminuyendo la magnitud de esas cosas, ¿no? Pero es cuando enseñamos a los críos a ser independientes, ¿no? Obviamente odian o odiamos o nos odian cuando justamente, no, pues, lo repites o lo haces tú solo o pues, ya no te lo voy a hacer o es claro, porque nuevamente es violento. Pero nosotros sabemos que lo que estamos haciendo es, estamos esperando construir a una persona que sea capaz de resolver problemas, que se dé cuenta de sus propias capacidades, que pueda sobrevivir, ¿no? Sobre todo en la crianza de hijos, de hijas, pues que pueda sobrevivir cuando ya no estemos. ¿Qué va a pasar de los chamacos? Sí, pues les resolvemos la vida y esperamos que eventualmente crezcan y que tengan pues, sus propias vidas, ¿no? Porque eso es lo que tiene que pasar. Cuando no pasa eso, pues hasta el contrario, ¿no? Decimos, ¿qué hice mal? ¿Por qué no pasaron las cosas como se supone que tienen que pasar? Y es doloroso para ambas partes, por supuesto que lo es, pero sabemos que tiene que ser así para que tenga el desarrollo que supuestamente es pues, sano. Y lo mismo pasa con las comunidades, con nosotros como miembros de las comunidades. No, pues como yo separo la basura, pues yo sí sé de esto, ¿no? Pues sí, pero contribuimos de otra manera, con otros problemas, porque usamos coche, porque compramos ropa, porque compramos en Amazon o en Temu o en línea, porque, no sé, ¿no? Pónganle lo que quieran, algo estamos haciendo terrible, porque el
sistema y el mercado son terribles. Pero en esas rupturas lo que sí podemos hacer es tomar conciencia de ciertas situaciones que no nada más tienen que ver justamente con el mercado en sí mismo, sino cómo nos relacionamos para con los otros, porque precisamente importa la postura que tomemos, ¿no? Importa cómo nosotros tratemos a los otros para que esta cosa, ¿no? Una película también ahí famosilla de los 90, creo, 2000, no sé, de cadena de favores, ¿no? Que es, yo te hago un favor y tú me haces un favor y tú me haces... Bueno, no es tan así, pero si yo como profe, ¿no? Ustedes, nosotros que estamos en educación, nos comprometemos a, pues bueno, ¿qué es lo que yo entiendo por ser un buen profesor? Poner nuestras propias pautas, ¿no? Bueno, cómo a mí me hubiera gustado que hubieran sido mis profes, que me hubieran enseñado. Y a partir de eso, vamos tratando de ser congruentes. Ya estamos haciendo la diferencia para con nuestros estudiantes, al menos, no porque seamos los mejores, no porque no tengamos errores, no porque no hagamos cosas más, porque estamos tratando justamente de ser congruentes, ¿no? De reflexionar qué es lo que esperamos, de querer. Para eso, pues tenemos que ver cómo responde el otro, porque yo puedo asumir que soy buenísima maestra, pero pues en la realidad, pues nadie entiende lo que digo, ¿no? Dejo pues actividades ahí bien chafas, mis calificaciones son todas ambiguas, o soy toda barco, o al contrario, ¿no? Me pongo súper perra nomás porque yo estoy de mala, vaya. Y yo juro que soy una, y así cuántas personas ustedes no conocen, que se sienten, bueno, los mejores pongan el rubro, y pues que no, porque no hay autorreflexión, ¿no? Entonces parte de esto, por eso justamente ahorita que Pam pone esto, no, pues somos, ¿no? Nosotros, porque todos participamos en la comunidad. Si ustedes manejan automóvil, les juro que piensan que ustedes son buenos conductores y que los otros son terribles. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Y los que somos peatones, nosotros somos los que estamos bien y los malditos automovilistas y ciclistas, y los ciclistas a los autos. Y la realidad es que todos somos terribles en urbanismo, ¿no? Y si nos hiciéramos un examen de civismo, todos lo reprobamos. ¿Por qué? Pues porque son cosas que cotidianamente no reflexionamos, pues porque tenemos otras cosas en la cabeza, porque fueron cosas que no nos enseñaron conscientemente, fueron cosas que fuimos aprendiendo. Y ahí es algo, otra de las cosas que es más importante o que es muy importante en educación, sobre todo en una intervención sociopedagógica, y reconociendo justo esas pautas de aprendizaje informal, ¿no? Veíamos el semestre pasado lo formal, lo no formal y lo informal. Y es en esto informal, en esta informalidad donde aprendemos un chorro de cosas sin darnos cuenta. Aprendemos a tirar basura, o aprendemos a interrumpir a la gente, o aprendemos a, no sé, ustedes pónganle ahí las cosas que creen que son, que no se deberían hacer para una buena convivencia comunitaria. Nadie nos dijo, ¿no? Interrumpa a la gente, interrumpa a la gente. Más bien nadie nos dijo, no interrumpas a la gente, ¿no? Nadie nos dijo, deja pasar. Ahora, por ejemplo, en la Ciudad de México, toda esta cosa de la cultura en el metro, que ha mejorado, pero pues sigue siendo caótico. Y no solo es caótico por la cantidad de personas que hay, sino porque la mayoría no fuimos educados en cuestiones de urbanismo, de comportarnos en una ciudad. Nadie nos enseña cómo, bueno, a lo mejor pues nuestra mamá, hermanos mayores o las personas adultas responsables de nosotros, pues nos enseñaron a tomar la combi, el camión, salir, tomar cosas que necesitábamos para poder llegar de un lado a otro. Cosas, ¿no? Pero a esa persona pues le enseñaron de la misma manera. No conocemos en términos formales las reglas de convivencia en esos espacios. No hay reglas de tránsito claras en este país, ¿no? Como para poder decir, ah, bueno, hasta nos sorprende que aquí se hacen la parada, son donde es la parada, ¿no? En todos lados. ¿Cómo crees? Qué rarísimo, ¿no? Esta cosa de los horarios, ¿no? Y vamos aprendiendo como vamos pudiendo. Y lo mismo pasa con muchas otras cosas, y por eso no nos gusta que nos digan que lo que estamos haciendo está mal, porque así lo hemos hecho toda nuestra vida, nuestro entorno así lo hace, así lo aprendimos. ¿Cómo que está mal si así sobrevivo, ¿no? Si así vivo?
cómo podemos transformar eso y cómo podemos cambiar eso, entendiendo y reconociendo las problemáticas, ¿no? Por eso en el texto, justamente, de Balais, quienes ya lo hayan revisado, la invitación es escuchar a la comunidad. Ahora, ¿cómo hacemos eso de escuchar a la comunidad? ¿Cómo hacemos una intervención considerando a la comunidad? En su caso, pues ustedes, les decía, es un ejercicio, ¿no? Entonces, ustedes van a trabajar con comunidades que tengan a la mano. Si no tienen ninguna comunidad a la mano, pues se pueden inventar una comunidad. Ahorita vamos a ir viendo cómo es eso. En términos profesionales, o lo que harían ustedes si ejercieran y trabajaran en la sociopedagogía, ¿no? Que es justamente hacer intervenciones. La idea es no resolver problemas, como les decía la vez pasada, de lo escolar, de lo académico, de lo áulico. ¿Se pueden hacer intervenciones en estos espacios? Claro. Si ustedes tienen acceso o posibilidad de hacer trabajo en una escuela, sin problema. Aquí la cuestión es resolver problemas que atañen a toda la comunidad. Por ejemplo, cuestiones ambientales, cuestiones de salud, cuestiones higiénicas, cuestiones de violencia, cuestiones de, no sé, roles de género, problemas que ustedes consideren, ¿no? De drogas, de drogadicción, problemas de maltrato animal, de cuidado con el agua, de integración entre comunidades. La próxima sesión voy a invitar a un par de excompañeras, bueno, compañeras suyas porque todavía están en la carrera, exalumnas mías, para que les cuenten justamente cómo fue su experiencia, ¿no? Y que ustedes se hagan una idea más clara de qué es lo que tienen que hacer a la hora de hacer la intervención. La idea, ¿no? Les decía, pues todo esto son cuestiones que en algún momento otras personas se hicieron cargo y ahora la sociedad civil y las instituciones gubernamentales, pues nos hacemos cargo. ¿De qué nos hacemos cargo o cómo tomamos esa responsabilidad? Pues dependiendo de las problemáticas de cada comunidad. No son las mismas, ¿no? Por eso no puede haber una problemática única o decir, bueno, van a trabajar este tema o este otro tema, porque cada comunidad tiene problemáticas diferentes a escalas diferentes. Puede ser, ¿no? Que, por ejemplo, yo vivo en una unidad habitacional y en unidad habitacional hay problemas de basura, los vecinos no respetan dónde dejar la basura y eso genera otros problemas, ¿no? Porque hay perros que llegan y lo remueven, pues, generan ratas, genera pues, el piso todo sucio todo el tiempo, ¿no? Y eso pues genera que haya moscas, etc. Bueno, pues ya hay una asociación de vecinos en mi unidad habitacional. Yo no voy a las juntas casi nunca, sí sé quiénes son, pero no estoy muy activo. Bueno, pues me puedo acercar justamente con la persona que dirige esa asociación y decirle, oye, tengo que hacer un proyecto en la escuela y se me ocurrió hacerlo sobre esto, ¿no? ¿Tú cómo ves? ¿Me echas la mano? ¿Me apoyas? Sí, no. Ella pues ya les dirá, no, pues fíjate que no, los vecinos es un problema, que no, o sí, qué buena onda, qué buena idea, porque tenemos un problema y nadie le ha querido entrar y buenísimo, ¿no? Cuando ya hay un grupo organizado, pues generalmente ya se sabe quiénes son los líderes y más si nosotros formamos parte de esa comunidad. Hay que acercarnos a esas personas. ¿Por qué hay que acercarnos a los líderes? ¿Por qué creen ustedes que hay que buscar a los líderes de las comunidades? Para que hagan la mediación entre la comunidad y nosotros y nos den acceso y no se pongan así renuentes. Exactamente, Teresa. Si no tomamos en cuenta las jerarquías sociales y no vamos con los líderes, pueden sabotearlo todo. Pueden enojarse, pueden indignarse y con que ellos digan, esto no va, no va, por algo son los líderes. Entonces hay que reconocer eso en la comunidad. Cuando ya formamos parte de la comunidad, pues es más o menos fácil.
Cuando no formamos parte de la comunidad es más complicado porque muchas veces los líderes no son los que tienen los puestos de liderazgo, ¿no? Muchas veces el jefe de vecinos no es el que toma las decisiones, sino la vecina chismosa que está pujando, 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 ¿no? Y aunque haya uno con un título, la que realmente mueve a todos es la vecina que está ahí viendo a todo mundo todo el día, cachando. Pues de nada sirve que nos acerquemos con el jefe de vecinos y le digamos, oye, mira, si la que realmente tiene poder es otra persona. Lo mismo, por ejemplo, en la colonia, ¿no? Si queremos hacer, si vamos a utilizar la intervención en el grupo escolar, entonces queremos trabajar con las mamás para la alimentación de los niños porque vemos que comen terriblemente mal, pues no le vamos a decir a la directora, o sí le vamos a decir a la directora y demás, pero a la que tenemos que buscar es a la mamá que organiza a las otras mamás, ¿no? Porque va a depender de esas personas que el proyecto funcione o no funcione. Si llegamos a una comunidad, pues a lo mejor el presidente municipal pues tiene el cargo, pero el que realmente lleva las cosas es el mayordomo de la comunidad, o es el sacerdote, o es el líder sindical vaya, ¿no? Hay muchísimas formas en las que esto se va deformando. Entonces, por ejemplo, pues en un grupo, a lo mejor, el grupo escolar, pues a lo mejor dirán, no, pues lo correcto es van y le preguntan a la maestra. Pero pues a lo mejor la maestra no tiene, claro, ahorita vamos para allá, Ariadna. Pero a lo mejor la maestra no tiene realmente el poder del grupo, ¿no? No tiene pues el control y los alumnos le pueden sabotear todo eso por mucho que la maestra haya dicho que es obligatorio y que tienen que ta. Entonces es muy importante justamente ir reconociendo estos personajes. ¿Para qué? Para poder acercarnos y empezar a platicar, ¿sí? Y empezar a escuchar las demandas que tiene como población, como personas. Ahora, aquí justamente es donde las herramientas pedagógicas van a entrar y empiezan a entrar en escena. Primero, la escucha como acto político, ¿no? Político en el sentido de formando comunidad, de atendiendo al otro, ¿no? Dándole lugar al otro. Muchas veces hay problemas en las intervenciones o llegan grupos gubernamentales, llegan colectivos, llegan asociaciones, llegan grupos religiosos, llegan de muchas formas, llegan y se acercan a las comunidades y las comunidades los rechazan y no los quieren, ¿no? Y decimos, ¿cómo es posible que la comunidad rechace a estas personas y les pone a dar ayuda? Y ahí viene otra de las cuestiones que estamos entendiendo por dar ayuda, ¿no? Porque como dice mi amigo el Alejandro Sanz, dar lo que sobra no es compartir, es dar limosna, ¿no? Y no se trata de justamente ir dando la ropita que nos sobró, no es dar ahí lo que, bueno, pues voy a hacer mi obra de caridad, porque esto ya no es caridad, justamente cuando la iglesia deja de hacerse cargo, esto deja de convertirse en caridad y empieza a convertirse en derechos civiles. Y entonces, lo que antes era justamente poder divino y decisión de la iglesia, pues hoy lo consideramos derechos básicos humanos. Por eso nuestro límite de actuar siempre va a estar en los marcos legales. Nosotros no vamos a poder hacer cosas que aunque queramos hacer o aunque pensemos que estén bien o aunque que no entren en los marcos legales, porque una, nos tenemos que proteger nosotras por sobre todas las cosas, y dos, vivimos en un sistema, en un marco gubernamental, en un Estado-nación, en el que hay leyes y esas leyes están hechas por los gobiernos, ¿no? Podemos estar en contra de esas leyes, ojo, no porque estén las leyes es lo mejor y es lo justo y es lo correcto, pero sí tenemos que considerarlas para poder actuar de manera, ¿no? Sin problemas, transparente, que todo el mundo sepa lo que está sucediendo, porque aquí viene la otra. Todas las intervenciones están hechas para transformar algo.
Lo que nos interesa es que las personas dejen de hacer algo o empiecen a hacer algo o lo hagan de forma diferente o que algo cambie, ¿no? Si no, ¿para qué intervenimos? Mejor los dejamos en paz. Las comunidades muchas veces se van a sentir con recelo, ¿no? Como les decía, ¿por qué? Pues porque están acostumbradas a que se llegue y se les trate como si no supieran lo que está sucediendo, como si no supieran sus problemas, como si no tuvieran la capacidad de agencia, ¿no? Como se dice, de agencia de tomar postura y acciones. Lo que sí pasa es que muchas veces esa comunidad está desorganizada, no sabe cómo organizarse y no sabe cómo empezar a actuar. Y ahí es donde entran las herramientas pedagógicas que ustedes están formando, están generando y comparten, ¿no? Por eso les decía la escucha política, la escucha como acto político. No hay que llegar, perdón, no hay que llegar ofreciendo lo que nosotros creemos que la comunidad necesita, sino llegar escuchando lo que la comunidad dice que necesita. Ahorita, ustedes pues, van a trabajar con comunidades que ya están, la mayoría ya están creadas, y entonces pues tienen poco tiempo y muchas veces ahorita en este ejercicio no van a poder llegar y ver realmente un análisis de lo que la comunidad necesita a profundidad. Muchas veces la comunidad ya lo tiene claro y necesita solo un empujoncito o no sabe cómo empezar, ¿verdad? Muchas veces no tienen ni idea o ustedes van a tener que formarla. Eso va a ir dependiendo de cada realidad, ¿no? Pero generalmente, como se trabaja, les digo, en términos profesionales, pues se acercan organismos que tienen agendas propias, ¿no? Y se acercan a las comunidades a tratar de resolver ciertas problemáticas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, asociaciones, ¿no? Colectivos, en los que están trabajando, lo que les interesa es la violencia de género. Muchas de las mujeres que conforman estos grupos fueron parte de la violencia, muchas pues, son psicólogas, abogadas, que aunque no lo han sufrido, siempre han trabajado, etc. Y la problemática con la que trabajan es violencia de género. Entonces van a llegar a las comunidades tratando de abordar ese problema, ¿no? Porque a eso se dedican. ¿Cómo van a hacer eso? Pues primero viendo qué tan bien la recibe la comunidad. Generalmente, pues van a ir a comunidades donde haya índices o reportes de altos números de estas problemáticas. No llegan, o generalmente no se llega a una comunidad al azar. Ay, a ver si aquí tienen problemas, ¿no? Ahí voy a estar 6 meses viendo a ver si se hace. Ay, no hubo problemas. Bueno, ya me voy a la que sigue. No, generalmente, pues se ataca o se trata de intervenir en comunidades que ya se sabe que tienen esa problemática. Aquí pues hay dos formas de saber que hay esa problemática, datos oficiales y datos de estas otras organizaciones que justamente se dedican a problemas que a lo mejor son menores y que eventualmente van a ser mayores, como por ejemplo las madres buscadoras. Cuando las madres buscadoras comenzaron, pues eran grupos aislados de mujeres, madres, que no sabían nada de lo que estaban haciendo y estaban en la desesperación tal que dijeron, a la fregada, yo voy a agarrar una pala y voy a ir a buscar a mi hijo. ¿Cómo? No sé, dónde, no tengo idea. Hoy son organizaciones sumamente bien estructuradas que ya tienen, ¿no? Ayuda y una comunicación muchísimo más fluida por parte del gobierno, e incluso el gobierno les ha solicitado a varios de estos colectivos que los asesoren, ¿no? Porque estas mujeres ya se volvieron súper especialistas, ya se asesoraron por otros medios internacionales, nacionales, tanto así que, bueno, hoy ya son un referente. Muy triste el por qué se han hecho tan famosas y cómo esto sigue avanzando. Pero bueno, esa es una de cómo empiezan estas cosas, ¿no? Muy espontáneamente, de problemáticas que, pues, en un momento no eran tan grandes y desafortunadamente, bueno, como este caso, sí se volvieron tan grandes. Y entonces va a haber asociaciones que traten cosas muchísimo menos
que afecten de menor manera a la sociedad. Por ejemplo, con enfermedades, ¿no? Personas que ayúdenos a atender o a curar personas o juntar dinero para tratamientos para personas con enfermedades, pues ahorita no, se me ocurre una que no son tan comunes, ¿no? Pues a lo mejor es algo que nos queda más lejano, es algo que no hay tanta inversión precisamente porque pocas personas están afectadas. Hay otras cuestiones en las que muchísimas personas están afectadas y había poca intervención, justamente como esta cuestión de violencia de género, que ahora, bueno, es un tema sumamente candente en la política mundial, todo el mundo está girando para allá, se están haciendo esfuerzos, etcétera, etcétera, porque es algo que ya llegó a las agendas públicas. Entonces, si yo trabajo, tengo una organización que se dedica a atender esos problemas, voy a ir a estos lugares donde ya tenemos estos números y voy a ver cómo está integrada la comunidad. No nada más voy a llegar y voy a poner un local o un stand o algo y decir, ahora vengo a atender a mujeres por violencia de género. Pues no va a llegar ninguna, ¿no? Así no va a funcionar esto. Tengo que ver cómo se estructuran. Uno de los casos de éxito que ha funcionado en Chimalhuacán, que es una parte del Estado de México, donde desafortunadamente el Estado de México y sobre todo esa parte, pues bueno, los casos de feminicidio siguen sucediendo terriblemente, los casos de violencia, etcétera. Entonces, estas organizaciones lo que hicieron fue dar cursos de uñas, de pintado de uñas, ¿no? Ven que hubo un boom enorme de este nicho de mercado, entonces pues se iban a dar cursos para poner uñas y en realidad pues claro que daban el curso para poner uñas, pero veladamente y ya después no tan veladamente, pero lo que hacían era hablarles a estas mujeres sobre sus derechos humanos, sobre sus derechos civiles, si las estaban amenazando con quitarles a los hijos, dónde podían ir, y al mismo tiempo las estaban dando pues una formación para poder ejercer un trabajo, ¿no? Muchas veces, muchísimas de estas mujeres no pueden salirse de estos entornos porque no tienen ingresos, porque no tienen un patrimonio, porque no tienen la manera de sobrevivir económicamente ellas con sus críos. Entonces, en estos talleres, ¿no? Que aparentemente era una bobada, ay, tú vas a poner uñas, sus parejas las dejaban ir sin sospechar nada, porque pues de qué otra cosa pueden ir a hablar ahí mujeres que ponen uñas más que tarugadas, ¿no? Y mientras, pues bueno, se estaba haciendo toda esta labor y muchas de estas mujeres pues han logrado salir de estos espacios gracias a estos cursos que aparentemente son, pues, y cumplen ambas funciones, ¿no? Estos pues talleres no pueden llegar de otra manera porque si no, no son recibidos. Ni las mismas mujeres van a aceptar. Yo soy maltratada, voy a ir a que todos mis vecinos se enteren, a que todo el mundo sepa, que mi pareja no me deje, hombres diciendo, no, pues que cierren esas cosas espantosas, Entonces hay que disfrazarlos en este caso, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve un tiempo en la Sierra Veracruzana y yo iba con un proyecto de cuidado animal y pues nosotros por supuesto que íbamos a cuidar animalitos, pero se supone que íbamos principalmente a atender a burros. Y pues obviamente no solo atendían los veterinarios, el grupo de veterinarios con el que iban, no solo atendían a burros, y nosotros pues dábamos talleres que no solo tenían que ver con el cuidado animal, porque lo que se estaba intentando hacer, ¿no? Era una mancuerna de a través del cuidado animal, que sí se estaba dando dinero para proteger a los burros principalmente, pues se hicieran campañas de educación y sensibilización que disminuyeran la violencia, ¿no? Pero no nada más la violencia para con los animales, sino la violencia en general, porque no va a desaparecer la violencia hacia los animales si no desaparece la violencia hacia los humanos, ¿no? Entonces estas campañas que aparentemente estaban hablando de, ay, no maltrates a tu burrito, realmente estábamos haciendo un esfuerzo por justamente problematizar la violencia y atacarla de otra forma, porque si hubiéramos dicho, vamos a dar pláticas en contra de la violencia, nadie llega, nadie manda a sus hijos.
Claro que no, y menos tú vas a ir a decir que te golpeo y que la pasas fatal, ¿no? Hasta crees que vas a ir a decir eso. No, entonces hay que ir haciendo estas cosas con otros matices Más sin... ruido, si quieres. Andrea, tienes prendido tu micrófono. Perdón. No, no te preocupes. Entonces, este tipo de situaciones hay que considerarlas precisamente porque las personas no queremos que nos cambien la forma en la que vivimos, no queremos reconocer en dónde estamos mal, aunque sepamos lo que sucede, ¿no? Algo importante es no tratar, no es de engañar a la gente, no es, ay, te voy a decir esto, pero en realidad voy a hacer esto, que sí es lo que vamos a hacer. Pero es como cuando enseñamos a los niños a hacer ciertas cosas. Les decimos, vamos a hacer gusanitos y no les explicamos, realmente estamos desarrollando el antes de edad y vamos a hacer juegos de sumas para desarrollar tu abstracción matemática. No les decimos eso, ¿no? Pero no les estamos mintiendo tampoco, que pues, los gusanitos son ejercicios para que aprendan a leer y escribir. Hay que matizar cómo damos la información, pero nunca podemos decir mentiras o decir que vamos a hacer una cosa que no vamos a hacer, porque esa es otra de las razones por las que las comunidades no quieren recibir ayuda. Están acostumbrados a que sistemáticamente se les engañe, ¿no? Una de las cuestiones que ha cambiado es justamente la forma de ver esta manera, esto de las intervenciones. Cuando surge toda esta cuestión de la asistencia social que les comentaba, ¿no? Cuando surgen las organizaciones civiles y las organizaciones gubernamentales para atrapar estos o atender estos problemas, va a surgir la asistencia social y de ahí surgen las trabajadoras sociales. Las trabajadoras sociales, pues, muy prontito se van a dar cuenta que esto es una problemática más grande y van a hacer trabajos que es como generalmente se hacen los equipos, con sociólogos, con antropólogas, con enfermeras, con pedagogas, dependiendo, ¿no?, el problema con el que van a trabajar, pues porque hay muchas cosas que están en juego para entender cómo funciona una comunidad. Cuando se empieza a hacer esto de la asistencia social, en un principio se intentaba, pues, asistir, ¿no?, a estas personas, darles lo que les falta, asumiendo que se sabía que les faltaba. El gobierno tenía una visión de lo que debía de ser la sociedad. Recordemos que estamos hablando del surgimiento de los estados-nación. ¿Qué está pasando en ese momento? Pues está surgiendo la población. Y entonces tiene que haber una sola población mexicana, una población suiza, una población estadounidense, una población guatemalteca, una población. Los territorios están llenos de diferentes grupos culturales, ¿no?, de diferentes grupos étnicos. Y eso a la hora de tener una idea de un Estado-nación, pues no es conveniente. ¿Por qué? Pues porque va a haber problemas entre ellos. Entonces hay que educarlos a todos igual. Entonces, justamente, ¿qué pasa con la educación cívica? Pues en todo el territorio nacional, todos los lunes, todos los chamacos cantaron y cantarán el himno nacional, el himno del estado en el que estén, las efemérides nacionales más importantes. Esa es la educación cívica, ¿no? Ya no es nada más, que también debería de ser, que creo que se ha abandonado, no sé si ahora lo hayan recuperado o no, cómo comportarnos en la calle, cómo ser buenos vecinos, cómo cruzar, cómo... Ya nos enseña eso, ahora se da más peso a nuestros derechos constitucionales, a otras cuestiones, ¿no? Pero todo eso tiene que ver justamente con esta idea de una población. Nosotros somos mexicanos. No eres, sí soy otomí, no, tú eres mexicano. ¿Dónde naciste? En México, ¿no? Si quieres, pues tienes otra nacionalidad, pero ante todo, mexicano. Esa idea, pues, y eso pasó en todos los países, vaya, no solo pasó en México, eso pasó en todos los países. En todos los países hay muchos grupos étnicos que con esta idea de Estado-nación, pues muchas se extinguieron, muchas medio ahí sobrevivieron. Nosotros tenemos comunidades indígenas que conviven, ¿no?, con nosotros, a los que por mucho tiempo se les marginó porque el español no era su primera lengua, ¿no? Hoy ya no se considera la asistencia social de esa manera. Hoy ya no consideramos el asistencialismo, sino que hoy asumimos que lo multiétnico, ¿no?, es
muchísimo mejor, enriquece nuestra forma de ver la cultura, de la comida misma, de la visión del mundo, de cómo cuidar el ambiente, de los derechos a las personas, a las identidades, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hoy tenemos que considerar la comunidad por encima de, o que necesita por encima de todo lo demás. Pero históricamente a las comunidades se les ayudaba de manera asistencialista. Pero eso, a ver, eso sigue pasando o acaba de terminar de pasar, ¿no? Por 1945, por 1950, esta visión fue como, bueno, a lo mejor, y no estábamos en lo cierto. 150 años se trató de erradicar culturas a través de la enseñanza de los idiomas oficiales. Vasconcelos, por ejemplo, que es uno de los padres de la educación en México, fue uno de los que mayores campañas hizo para desindigenizar, para que la gente dejara de hablar los idiomas indígenas y hablara español únicamente, porque era una sola nación. Vaya, no es que fuera bueno o malo, era hijo de su época. Hoy podemos criticarle muchísimas cosas, ¿no? Eso no lo hizo con una intención malvada. Por supuesto que hizo muchísimo daño a las culturas indígenas, pero esa era la idea de ese momento, ¿no? Que todos seamos mexicanos, todos seamos uno. Si hablamos muchos idiomas, no hay sentido de nación, que hablen uno. Hoy todo lo contrario, ¿no? Estamos tratando, o bueno, hay muchísimas personas tratando de rescatar las lenguas indígenas, que los niños se eduquen en su primera lengua, que haya maestros que puedan educar en las lenguas originales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa visión, pues bueno, fueron 150 años. Y aunque a partir de 1950, más o menos, se ha intentado hacer un cambio, realmente todavía tenemos una herencia asistencialista muy fuerte, ¿no? En México lo podemos ver con todas estas cosas que hacen los partidos políticos, que al PRI se le achacaba muchísimo en un periodo particular, que después, pues bueno, ¿no? Todos los demás repitieron, que justamente, bueno, a ver, te doy tu despensa, te doy tu lonche, te doy tu no sé qué cosa, votas por mí, ¿no? Te voy a dar, les vamos a dar cemento para construir sus casas, les vamos a dar lámina, les vamos a dar varillas, les vamos a dar pintura, les vamos a muchísimas campañas de este estilo que se utilizaban con fines partidistas, que se utilizaban pues justamente para que la gente, la comunidad se sintiera representada, pero a la mera hora, pues proyectos incompletos, ¿no? Ya tengo tu voto, muchas gracias, adiós. Y las comunidades históricamente, sobre todo las más marginadas, las más vulnerables, las que viven en las periferias, no confían y no van a confiar. ¿Yo por qué voy a confiar en gente que llega de fuera, que me hace promesas y a la mera hora no lo cumplen, ¿no? Y así, tanto políticos como grupos religiosos, como ONGs, como empresas, ¿no? Porque muchísimas empresas, por ejemplo Coca-Cola, donan cantidades ridículas de dinero en justamente estas comunidades, pues claro, porque quieren su agua, ¿no? Y quieren que la gente no se enoje con Coca-Cola. Coca-Cola podrá tener proyectos maravillosos, pero hay que ver lo que está de fondo, ¿no? ¿Por qué lo está haciendo? Lo mismo los gobiernos en turno, lo mismo las ONGs, porque yo he estado en comunidades, ¿no? Donde ha sido justamente el sacerdote el que ha puesto orden. Entonces no podemos decir, ay, iglesia malvada, pero tampoco podemos decir, ay, no, la iglesia es lo mejor, que regrese la iglesia para atender todos estos problemas, ¿no? Hay que tener pues justamente un sentido crítico y hacer estas preguntas, bueno, ¿qué es lo que está de fondo? ¿Cuál es la intención? ¿No? ¿Cómo lo está haciendo? Si están o no están considerando a la comunidad. Entonces, este tipo de cosas, váyanlas pensando justamente dónde pueden intervenir, dónde, si ya tienen comunidad, si no tienen comunidad. No sé cómo vayan de equipos, si ya tienen equipos, si no tienen equipos. Tere, no, Sara tampoco. No sé si las demás que tienen la cámara apagada, Yo Andrea, tampoco tengo equipo. tú tampoco, ok. Entonces, bueno, Moni, Pamela, Ivonne y Clau,
Tú sí ya Yo tienes sí tengo equipo, equipo, maestra. excelente, buenísimo. También yo, maestra, soy equipo con Claudia. Ah, buenísimo, perfecto. Entonces, Sara, Teresa y Andrea, pues no sé si quieren trabajar juntas, aprovechando que están aquí ustedes tres ahorita. Entonces, si quieren ahí, pónganse de acuerdo por WhatsApp, ¿no? Este, hagan ahí un Ivonne, tú sí tienes, excelente, entonces perfecto, miren, quedó esta triada buenísima. Y la idea es justamente ahorita que vayan viendo una comunidad, ¿no? Esto que preguntaban por acá, pues sí, si ya tienen eh, organizaciones, si ya tienen un colectivo, si ya tienen un grupo, si ya tienen algo armado, aprovechenlo. Tengan cuidado también, ¿no? Porque pues muchas veces creemos que es más fácil porque ya los conocemos, pero podría generar en problemas. Entonces, consideren, ¿no? Qué relación tienen con ese grupo y qué tipo de intervención quieren hacer para evitar problemas. Sí, Pam, te escuchamos. Sí, maestra. Yo tengo la duda de, por ejemplo, cómo es que aquí no sabía si el proyecto lo íbamos a hacer, si el proyecto lo íbamos a hacer, o sea, es el equipo, esa es la idea que lo hagamos en el equipo, porque si estamos en lugares diferentes, tengo ahí la duda, ¿cómo es? Planeamos un mismo proyecto y lo implementamos en dos comunidades diferentes para ver cómo reaccionan de diferente manera cada comunidad o cómo es. Eso es lo que no me queda muy claro. Buenísimo, qué bueno que lo preguntaste, Pam. Tienen varias opciones, ¿no? Puede ser que estén en la misma comunidad y se puedan juntar. Puede ser que no estén en la misma comunidad y elijan varias comunidades, ¿no? En este caso, por ejemplo, Sara, Tere y Andrea, cada quien está en diferente lugar y cada quien tiene acceso a una escuela. Y entonces pueden, pues, trabajar cada quien en su comunidad, pero un mismo tema. Entonces van a buscar ejemplos, ¿eh? Que hay problema en la alimentación de los chamacos, ¿no? Ahora con toda esta cosa de que no pueden vender chatarra y no sé qué, pues los niños no llevan lonche, bueno, no sé. Entonces ustedes pueden decir, bueno, yo conozco a la mamá que entre cada quien en su escuela y ver y dar talleres sobre alimentación o ver cómo reaccionan en cada escuela, ¿no? A lo mejor en una escuela dicen, ay, sí, padrísimo, en otra dicen, no, aquí no queremos, y en otra dicen, bueno, pero controladito y te revisamos el material antes, tal. Eso lo hacen un tipo de comparación. El trabajo final sería justamente hacer una comparación de de las tres situaciones, abordando un mismo tema en tres espacios distintos, ¿no? Puede ser que los tres espacios digan, ah, sí, súper bien, padrísimo, y hagan una comunidad muy grande de tres escuelas distintas y hagan una colectividad para que justamente se intercambien problemas, crear una comunidad de madres de familia afuera de la escuela. No sé, ustedes ahí, su imaginación tendrá que ver. También pueden hacer que a lo mejor Tere dice, no, pues yo no tengo una escuela, ¿no? Yo no tengo ninguna comunidad con la que pueda trabajar. Y Andrea dice, no, pues yo a lo mejor con mis vecinos, pero no tengo muy claro. Pero Sara dice, no, yo sí tengo justo yo trabajo con rescatistas de gatitos, entonces yo puedo trabajar con mi comunidad, ¿no? Podemos trabajar con mi comunidad. Entonces ahí la cuestión sería, no importa la distancia, pues ponerse a buscar información, hacer un análisis de la comunidad, ¿no? Ahí Sara, pues en ese ejemplo, sería la que estaría dirigiendo o más cercana a la comunidad, pero a lo mejor pues pueden hacer sesiones por Zoom de pláticas informativas, ¿no? Pueden crear un grupo de WhatsApp, o Sara es la que va y es la única con la que interactúan, pero las demás hacen el material, etcétera. Entonces pueden organizarse de la manera que crean más conveniente. Aquí la interesa es, o lo que más importa,
es que puedan reconocer una problemática, ¿no? Y que puedan justamente tener la sensibilidad de hacer propuestas adecuadas desde la teoría pedagógica. Por eso les recomendaba que pues, se integraran más que con personas de la misma localidad, con personas con intereses cercanos, para poder justamente decir, bueno, pues yo quiero, no sé, ¿no? Atender, no sé, la falta de deporte o la falta de espacios deportivos en mi comunidad. O sí hay canchas, pero nadie las usa, ¿no? Y yo quisiera fomentar más el deporte. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿No? ¿Con qué personas nos tendríamos que acercar? ¿Qué tipo de material se tendría que generar para hacerlo? Etcétera. Por la premura del tiempo, yo les recomiendo que pues, hagan talleres, pláticas que ayuden a generar material, ¿no? Más allá de hacer pues, todo lo que tendría que hacer, o más que todo lo que tendría que hacer para hacer una intervención muchísimo más profunda, precisamente por los tiempos. Yo les voy a ir dando material para justamente cómo organizar talleres o en qué situaciones son las mejores para el taller, por ejemplo, pero también ideas de otro tipo de estrategias. Para eso a mí me interesa que escuchen a sus compañeras del semestre pasado, bueno, antepasado, que hicieron intervenciones y que les comenten, ¿no? ¿Qué intervenciones hicieron ellas? Cómo se les ocurrió, cómo se acercaron, etcétera. Aquí lo importante es reconocer dos cosas. Es que ustedes van a ayudarles a la comunidad, o en eso radica una intervención desde la sociopedagogía. Ustedes van a ayudar a que la comunidad se organice, reconozca el problema y genere herramientas para resolverlo. Ustedes no van a intentar resolver el problema porque no pueden hacerlo. Y la idea es justamente fortalecer los lazos de la comunidad. Puede ser que ustedes pertenezcan a la comunidad, pero puede ser que no pertenezcan a la comunidad. Y si no pertenecen a la comunidad, pues puede ser que esto solo les interese para pasar la materia y realmente no les interese jamás volver a hacer nada de esto, pues hasta ahí tienen que marcar la línea, ¿no? Decirle a la comunidad, hasta tal fecha y hasta aquí puedo participar contigo y se acabó. A lo mejor ustedes se quieren quedar más y conocen a la comunidad, les fascina y aunque no la conocían, les encanta. Bueno, eso ya es aparte de la asignatura y ustedes tienen que ser muy claros. Yo voy a hacer este trabajo hasta aquí y después ya me quedaré ayudándoles o me quedaré participando, tal, pero eso ya es aparte de. ¿Ah? Esto se los digo para que ustedes tengan claro, justo por eso les decía lo de la comunidad, qué fechas tienen, qué disponibilidad de tiempo tienen, qué le van a prometer a la comunidad. Vamos a hacer 5 talleres y a la mera hora hacen 2, pues eso es de las cosas que hacen que las comunidades pierdan confianza, ¿no? Es preferible decir, vamos a hacer un taller y en ese taller vamos a abordar esto y se va de este material y solo va a ser una vez, pero muy bien organizado, con todos los objetivos muy claros y que se cumpla, a intentar hacer una cosa gigantesca y no poder hacerlo. Por eso a mí me interesaría que lo vayan haciendo desde ahora, ¿no? Con tiempo, con calma, pero que no lleguen a la unidad 4 y todo sea rapidísimo y realmente tengan solo 2 semanas, ¿no? Entonces, esa es la idea. Ahora, si por X o Y razón no pueden hacer la intervención realmente porque no les dieron chance, porque hagan un protocolo, ¿no? Es decir, hagan una propuesta. También lo acepto, también se puede, porque en el trabajo de este tipo de intervenciones comunitarias, esas cosas pasan, ¿no? Que llegamos y que queremos trabajar con la comunidad y la comunidad no quiere, aunque ya había dicho que sí, aunque ya nos habían prometido que y llegamos y pues no, o nadie se presenta, bueno, por eso es parte de la experiencia, ¿no? De lo que es un laboratorio. Y entonces, en ese sentido, pues no se agüiten si, ay, es que no me salió, es que no la pude hacer, es que los tiempos, así es esto, lo importante es que hagan una propuesta de algo real, ¿no? Que no se inventen ni la institución, ni la comunidad, ni el problema, ni nada, que sea lo más cercano a la realidad dentro de lo que la realidad misma nos ofrece, ¿no? Entonces, en el sentido, para que lo consideren. Ahora, otra cosa ya para ir cerrando.
Vayan pensando en esto de la comunidad. Quienes ya tienen equipo, por favor, mándenme a la plataforma con quién van a trabajar un mensaje, ¿no? Recuerden que las cargas son de manera individual, pero es el trabajo que hagan como equipo. Si quieren trabajar desde la unidad 1 como equipo, está perfecto. Si quieren hacerlo a partir de la 2, aunque ya tengan equipo por cuestiones de tiempo y organización y demás, también está perfecto. Pero a partir de la 2 ya todo tiene que ser en equipo. Y vayan organizando, vayan viendo qué actividades tienen que realizar, ¿no? Para las demás unidades, para que tengan una idea de lo que hay que hacer y para que vayamos acordando el calendario de sesiones. Yo les voy a pasar un calendario, ¿no? Para que ¿cómo se llaman estas cosas? De Google Docs, ¿no? Para que todos lo podamos editar, en el que yo pondré la disponibilidad que yo tengo y ustedes van marcando ahí, ¿no? En un calendario, para que por equipo nos reunamos mínimo. A mí me gustaría que lo lográramos mínimo 2 veces en el semestre, además de estas asesorías de los lunes. Mínimo obligatoria es una reunión, ¿no? Una reunión, todo el equipo, sí o sí o sí. A mí me gustaría que fueran 2, pero va a depender de cómo vayan trabajando ustedes, de los tiempos que tengan como equipo, de cuántos equipos haya, etcétera, etcétera, etcétera. Por el momento vamos a quedar con que me van a mandar con quién están, en qué equipo están, y vayan seleccionando esto de la comunidad. Las actividades las pueden cargar y repetir las veces que sean necesarias, sobre todo las de la unidad 4. Lo pueden hacer con todas, pero en específico las de la unidad 4. Entonces, vayan con calma, ¿no? Vayan trabajando, vayan identificando lo que vayan pudiendo. En las sesiones vamos a ir viendo justamente cómo es esto. Espero que este bagaje medio histórico les haya servido para ir entendiendo cómo y por qué la pedagogía se involucra en este tipo de proyectos. De eso pues va a ir tratando justamente lo que ustedes van a ir leyendo en las demás unidades. Entonces, con calma, ¿no? En ese sentido. Todas las dudas que les vayan surgiendo, váyanlas ahí anotando y ya sea que me las manden directamente o las discutamos por acá. Y ahorita no se desesperen mucho de sobre qué o cómo la van a hacer y demás, sino más bien vayan pensando en dónde podrían hacer la intervención. En un mensaje, Pam, en la plataforma, por favor, a través del chat de Canvas. No es Canvas, es como se llama Moodle. A través de Moodle, por favor, ahí me mandan el mensajillo para que yo pueda ir viendo, ¿no? Tanto quienes no tienen equipo como los que ya están y ir viendo en qué están trabajando. Vayan pensando también, ¿no? Les digo esto de las áreas que les interese. Recuerden que ustedes no van a resolver el problema, por ejemplo, ¿no? En mi colonia, los niños no tienen clases de inglés. Y yo conozco, yo tengo un espacio en mi casa, entonces yo les puedo dar clases de inglés los miércoles. Eso no es una intervención sociopedagógica, ¿no? A lo mejor es una intervención educativa o es otra cosa, pero eso no es intervención sociopedagógica por 2 razones. ¿Qué pasa cuando ustedes ya no puedan dar las clases de inglés? Adiós comunidad, se acabó, pum, ¿no? ¿Qué pasa cuando si un día ustedes no pueden usar el patio, si se los prestó la vecina, pero ya la vecina no lo quiere, ya, adiós, se acabó el proyecto? Y la idea es que independientemente de que ustedes estén o no estén, el proyecto pueda continuar. ¿Qué sí pueden hacer? Yo sé que en mi comunidad hay muchos niños que migrantes y que necesitan clases de inglés, pues para que se vayan con mejores herramientas. Yo conozco o yo sé que en la comunidad hay una maestra de inglés que da clases de inglés. Bueno, pues hay que contactarla, ¿no? Con la comunidad para que ella les pueda dar clases a los niños
y fijar un horario en la biblioteca pública. Y entonces así ya nadie tiene que pagar renta. Es un espacio que va a estar abierto independientemente de que pueda. La maestra pues puede recibir un salario o puede hacerlo a cambio de, ay, no sé, ¿no? Entonces lo que ustedes están haciendo es ayudar a que la comunidad se integre, a que la comunidad busque espacios para poder resolver sus problemas, a que la comunidad busque dentro de la comunidad a las personas que pueden resolver el problema y que ellos identifiquen, ¿no?, cómo generar mejores herramientas. Entonces, no es que esté mal las clases de inglés, sino cómo resolvemos lo de las clases de inglés. Entonces, que lo que ustedes propongan no sea que ustedes van a resolver o que ustedes van a dar o que ustedes van a poner o que ustedes nada, ¿no? Sino que la comunidad pueda resolver eso. A lo mejor ustedes sí pueden tramitar permisos, por ejemplo, de la biblioteca pública, ¿no? Necesitamos que alguien tramite, que se preste. Ah, bueno, pues eso sí, sí pueden ayudar ustedes a hacer el escrito, tal, pero que no quede a su nombre, ¿no? Que no quede solo cuando va a, ¿no?, buscar un responsable, a ver quién puede hacerse cargo de la comunidad, a quién le interesa. Eso también incluye buscar líderes, ¿no? O los líderes que ya están, pues ayudarles a que tengan mejores herramientas. Para que vayan pensando, ¿no?, en la diferencia. Espero haber resuelto un poco más las dudas y de lo que va a ir yendo el semestre. Les digo, no se angustien, esto lo vamos a ir resolviendo poco a poco. Por ahora vayan viendo qué posibilidades tienen de dónde trabajar. Y si no, les digo, tampoco pasa nada, también se pueden crear las comunidades porque esto es un ejercicio. Entonces, en caso de que ustedes no tuvieran, bueno, pueden inventarse una que puede resultar ser una comunidad que termine funcionando y que fortalezca los lazos, pues, de donde se cree, ¿no? Eso siempre es posible y además, pues, lindo que sucediera. Entonces, bueno, pues por hoy vamos cerrando. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario extra? Todo quedó clarísimo por ahora, buenísimo. Si no, pues bueno, ahí vamos, resolviendo las dudas poco a poco. Por ahora, pues bueno, entonces ya, excelente, Pam. Por ahora, entonces ya hay equipos, todas las presentes tienen equipo por ahora. Eh, si alguien, pues, hubiera alguna situación con los equipos que no pueden, que no coinciden, que no sé qué, me escriben y no pasa absolutamente nada. Esto es solo para cuestiones de comunicación. Si se pelearon, no me cuenten el chisme, o sí, pero no me involucren en situaciones. Aquí todos somos adultos. Si ya no quieren trabajar juntas, ustedes lo deciden. Solo avísenme para que yo sepa cómo están organizadas y no por otra razón, ¿va? Entonces, pues bueno, participen. Ahorita les mando el calendario ya terminado. Participen en el foro quienes no han terminado en el foro de presentación. Quienes no hayan empezado las actividades, bueno, hoy empieza según el calendario que les propongo, así que no se preocupen tampoco si hubo cambios y no han podido avanzar. Hoy estamos empezando la semana de trabajo, así que vamos sin ningún problema. Que estén muy bien, nos vemos el próximo lunes y que tengan muy linda noche. Gracias. Gracias, buena Gracias, Ustedes, noche. maestra. Hasta chao, luego. Gracias, chao. maestra.